Saludo a Carlos, nuestro director, joven correcto, preciso, tipo bien, de moral intachable. Carlos, duro, trabajador, llega aquí a las 5 de la mañana. Y el otro Carlos, Y un hombre que lleva la agenda al pie de la letra. Sí. sí, porque hay otro Carlos ahí, Son dos Carlos. Carlos, y ahí si tú no te llamas Carlos, tú no puedes meterte a ese cuarto. Vamos a Entonces, esperar que no aparezca un Gardel entonces. el otro Carlos también llega a las 5:10 de la mañana. Sí. Así que saludos, jóvenes. Mira, el lunes es día se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, 26 de enero. Eso lo sabemos todos. No me hagan quedar mal. Todos sabemos eso. Todos sabemos eso. Entonces, Efemérides Patria en los periódicos de circulación nacional, arriba, eso no es mancheta, ¿verdad que no? Eso no es. Porque la mancheta es completa. No, es un anuncio en portada. Sí. Sí. Aquí arriba hace una publicación. Un anuncio canqué chiquito por el carito. Sí, claro, debemos recordar que el 26 de enero es día de Juan Pablo Duarte. Muy bien, por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Dice, Presidencia de la República, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Duarte, inagotable, convoca al mes de la patria 2026, 26 de enero al 9 de marzo, mes de la patria. Entonces luego hay una frase, cita una frase, bueno, aunque la frase no es de Juan Pablo Duarte, no es... Pero debe ser de Juan Pablo debe Duarte. ser, pero bueno, dice... A quien estamos conmemorando es... A Juan Pablo Duarte. El nacimiento de Juan Pablo Duarte. Dice, este gobierno está decidido a honrar la memoria de todos nuestros patricios y nuestros símbolos patrios. Luis Abinader. Juan Pablo Uribe, respetado, estimado, intelectual, laborioso, muy laborioso Juan Pablo Uribe, muy laborioso, con sus convicciones las defiende mucho. Juan Pablo Uribe como ciudadano hubiera preferido, yo como ciudadano, que la frase que estuviera ahí fuera una frase de Juan Pablo Duarte, no de nuestro gran presidente Luis Abinader, o de su gran presidente, o sea, no del presidente, no mía, no de Manuel Jiménez. Ahí me hubiera gustado como ciudadano ver una de tantas frases forjadoras de nuestra independencia que escribió y pronunció Juan Pablo Duarte. Pero... No, además, mira, yo coincido contigo, conozco a Juan Pablo Uribe y es un hombre que uno lo nota muy dedicado a su función. En cada fecha patria, en cada acontecimiento de la historia que de una u otra manera el dominicano tiene que tener presente, Efeméride Patria organiza una actividad y ahí ponen alto lo que son los símbolos patrios, pero también el momento que se está recordando. Y la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte es una fecha histórica que los dominicanos tenemos que brindarla de toda contaminación política. Porque cuando usted la contamina políticamente, ya le está restando precisamente mérito a esa fecha. No es que este gobierno, no es que el presidente Luis Abinader no se haya centrado realmente en tener presente siempre los símbolos patrios. Son dos cosas muy distintas. Sí, los símbolos patrios y la recordación oportuna y meritoria de nuestros padres de la patria. Eso se ha mantenido históricamente en la República Dominicana. Ningún gobierno se ha desviado de esa atención a fechas patrias, porque hay que mantener siempre la nacionalidad. Y usted diría, por ejemplo, desde su óptica, no, que Luis Abinader ha sido realmente un abanderado de exaltar la nacionalidad dominicana. Bueno, está bien, eso está bien. Pero si usted, como responsable de Efemérides Patria, va a publicar un anuncio en el periódico donde usted lo que quiere resaltar es el natalicio de Juan Pablo Duarte, entonces no lo contamine, no lo dañe poniendo una frase del presidente de la República, porque la gente lo que está esperando es que precisamente usted le recuerde cómo pensaba Duarte, no cómo piensa el presidente Luis Abinader, porque probablemente ya lo conoce. Pero lo importante es que usted le recuerde, como responsable de Efemérides Patria, cómo pensaba Duarte. Hay muchas frases de Duarte que se ajustan a cualquier momento de la coyuntura que vive República Dominicana. Entonces,
usted puede elegir una frase oportuna y resaltarla en esa publicación. Pero, vuelvo y repito, efemérides patrias es eso, es para recordar efemérides patrias. Pero si usted la contamina con un criterio político, parcial, vuelvo y repito que usted le resta mérito a esa celebración. Es lamentable que al amigo Uribe se le pasara esa, probablemente preocupado también de decir, bueno, Manuel, en esta fecha vamos también a reconocer lo que dice el presidente de la República. Pero si usted quiere, páguese otro anuncio en la prensa, donde usted se dedique precisamente a resaltar lo que ha hecho esta gestión en aras de exaltar los símbolos patrios. Y entonces usted se desliga mucho de la celebración, usted se desliga en cierta medida de la celebración puntual que es el Día de Duarte, donde solamente hay que recordar a Duarte, a más nadie. Lo voy a dejar ahí yo. Lo voy a dejar ahí yo. Mire, precisamente hablando del presidente de la República, se está anunciando hoy que ya superó su afección gripal. Ah, qué bueno. Que se va a retornar a sus actividades normales. Mira, y se le notó al presidente, él estaba en una actividad hace unos 4 días, recuerdo como ahora, y le dije a mi esposa, el presidente tiene gripe, se le notaba la voz, él tiene la voz de locutor, pero se le notaba la voz afectada. Cuando uno tiene gripe, hasta cuando uno estornuda, el metal de voz le varía a uno, y tiene gripe, y verdaderamente entonces tenía gripe. Entonces, si ya se mejoró, qué bueno, porque siempre necesitamos un presidente viable en todo momento. Vigoroso, más él que tiene una agenda tan activa. Cuando tú eras durante muchísimos años vocero de tu periódico, que eras el representante del medio en Palacio Nacional, imagino, Manuel, el día que Joaquín Balaguer, ¿a qué hora que llegaba a Palacio? ¿A las 11, más o menos? Sí. Bueno, a la hora que llegara. Llegaba como a las 11 de la mañana. Si llegaba más tarde o si algún día no llegó. Entre 10 y media y 11 de la mañana ya él llegaba. Ya había el corredero, uno se notaba cuando llegó el presidente. Sí. Imagino que si Balaguer, en uno de esos centenares, miles de días que estuviste en Palacio, no llegó a la hora normal o no llegó, la expectación que eso causaba era alta, a menos que estuviera en otro lugar. Eso era noticia. Era noticia. Inmediatamente era noticia. Aunque realmente fueron escasas las ocasiones en las que él no cumplió su agenda habitual en el Palacio Nacional, él era un hombre muy metódico, un hombre por eso lo digo. Un hombre de agenda, es decir, una figura realmente, un estadista. Es decir, Balaguer era un hombre concebido desde que nació para el poder. Es decir, eso era una cosa que usted no lo podía poner en cuestionamiento. Y entonces él tenía una agenda muy estricta, tenía ya un comportamiento en Palacio de que uno lo conocía ya de memoria, porque igualmente se retiraba después del mediodía, después de las 2 de la tarde, ya uno estaba preparado, ya alrededor de las 4 de la tarde, igualmente se iba a su casa. Se iba a su casa, uno no sabe. Los otros presidentes permanecían en Palacio siempre, porque en Palacio tienen cocina, tienen un chef que le prepara su alimento, pero Balaguer prefería irse a su casa y retornaba alrededor de las 7 de la noche al Palacio Nacional. Y duraba aproximadamente hasta las 11, antes de la medianoche. Muy rara vez se pasaba el umbral de la medianoche, pero duraba como hasta las 11 de la noche recibiendo gente, recibiendo funcionarios del gobierno. Se decía que normalmente en horas de la noche recibía a los funcionarios del área recaudadora del Estado. En horas de la noche tú no hiciste servicio de periodista. Sí, en ocasiones sí, pero después se pusieron dos turnos. Yeah. Se pusieron 2 turnos, que uno porque realmente era muy cansón permanecer todo el día y trabajar las notas del día para el periódico. Pero lo que te digo es que normalmente en la noche él recibía a los funcionarios responsables de las áreas recaudadoras, impuestos internos, aduanas, y entonces ahí él sabía cuánto entraron
a las arcas del Estado. ¿Cuánto entraron? Y lo distribuía lo que entraron. Mire, aquí se está haciendo un canal de riego en Guayajayuco, démele tanto a ese ingeniero. Y así sucesivamente manejaba el presupuesto nacional. Decían que cuando tenía dominio de su visión, tenía un cuaderno, un librito, donde él mismo anotaba lo que entraba en el día y cómo lo distribuía. Ese era Joaquín Balaguer. Ahora no, ahora ya hay otras técnicas para manejar el presupuesto, es decir, se maneja con otros criterios, pero Balaguer manejaba realmente en términos personales lo que eran los ingresos y egresos del gobierno. Y repetía una frase que se hizo bíblica, que se hizo famosa, que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Es decir, que ahí en su despacho no había corrupción. Después de ahí, él no metía la mano, pero en su despacho no. Bien. Bueno, mira, el 2026 inició. Hace unos minutos hablábamos sobre la salud del presidente, la gripecita del presidente, que lo sacó de combate por un par de días. A cualquiera, a cualquiera. Además, pienso que esa gripe no le debe haber caído tan mal, porque el presidente es un trabajólico. Se merece un descanso, ¿verdad? Trabaja no un descanso demasiado. con gripe, no, pero... No un descanso con gripe, pero se aprovecha y el cuerpo le dice, o el cerebro le dice al cuerpo, quédate tranquilo un rato, hombre de Dios, quédate tranquilo un rato. Así que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Pues bien, 2026 ha iniciado. El presidente de la República, y le presto mucha atención a lo que yo mismo voy a decir, oigan qué comparonería la mía, pero hablo como ciudadano. En su primer decreto de este año, que fue designando a su nuevo consultor jurídico y estableciendo quién ocupa el cargo de primer ministro de Justicia, lo motivó ese decreto, el decreto 1 del 2026, indicando que en esta nueva etapa del gobierno, así lo motiva, y luego da paso a indicar que este decreto, bueno. Entonces, como hay una nueva etapa indicada por el presidente de la República, pero no desglosada hasta el momento, considero que al no estar en funcionamiento lo que es la semanal, el encuentro que cada semana hace el presidente con los periodistas y comunicadores del país en Palacio Nacional cada lunes, pues... Recuerda que eso está en pausa. Sí, pero no se ha realizado, por lo menos en enero, evidentemente no se realizará, o sea, habrá un mes por lo menos de este año que la semanal no está. El año pasado estuvo todos los meses, hasta mediados de diciembre. Entonces, al el presidente indicar, como preámbulo de su primer decreto presidencial de este año, que hay una nueva etapa del gobierno, y mostró algunos cambios, no muchos, algunos cambios, un par de rotaciones, pues le tomo la palabra porque, como reitero, no está la semanal, ya esto es un indicativo de que sí, de que hay algo nuevo en el ambiente de gestión, de imagen, de actuar del gobierno. Entonces, idealizo que la presentación del presidente ante nosotros, los ciudadanos, en este año, que no se ha producido porque no ha habido una rueda de prensa, no ha habido un discurso, sea precisamente que se dirija al país indicando básicamente lo que tiene que ver con la perspectiva económica de República Dominicana en este año, que dé indicios y muestras de cuál es y en qué consiste la nueva etapa del gobierno, que se refiera posiblemente a obras de infraestructura, no que mercadológicamente y periodísticamente y comunicacionalmente mate el discurso del 27 de febrero de rendición de cuentas, nada que ver, pero como era tan habitual tenerlo disponible
para los medios de comunicación cada semana y en muchísimas actividades durante la semana o en muchas, pues como hay hasta ahora en este mes completo de enero esa sequía de presencia ante los medios del presidente de la República, tenemos ya la costumbre de escucharle. Entonces, señor presidente, como usted ha indicado que hay una nueva etapa, podría ser que unas palabras de usted, unas palabras suyas, pues nos orienten y nos comparta en qué consiste esta nueva etapa que esperamos que sea lo más positiva, lo más fructífera posible para República Dominicana. En un año en que se prevé el crecimiento será prácticamente el doble al que tuvimos en 2025. O sea que unas palabras suyas no caerían mal y así sabemos qué es la nueva etapa de su gobierno que espero nos beneficie a todos, porque esa es la idea y pienso y estoy seguro que es su intención. Bueno, ahí está su propuesta, que los responsables de la comunicación del gobierno, de la comunicación estratégica, las analicen, ¿verdad? Sí, pero porque hay una expectativa, hay una expectativa que está a un nivel. Solamente repetir eso que usted dijo, está muy cercano el 27 de febrero, entonces habría que ver hasta qué punto una intervención previa puede de alguna manera matar lo que él vaya a anunciar el 27 de febrero, que es un discurso de rendición de cuentas, pero normalmente los jefes de Estado lo menos que hacen es rendir cuentas, porque se dedican a ofrecer muchas cosas en ese discurso del 27 de febrero y a veces solamente se refieren a obras que ellos entienden que tienen un impacto público significativo. Entonces, lo que hace básicamente es un discurso de naturaleza política y de defensa a la gestión de gobierno. Pero esperemos, ahí está su propuesta. Mire, llama la atención que el gobierno de Estados Unidos ha emplazado a la Junta Provisional de Gobierno o el Consejo Provisional de Gobierno en Haití a que no realice ningún tipo de cambio. ¿Y por qué hace la Casa Blanca esta observación al gobierno haitiano? Resulta que el 17 de febrero cumple ya su periodo de gestión. Normalmente esa junta se va rotando, va incorporando miembros, sacando miembros, y esto lo hace anualmente. Si quitan uno, quitan dos, ponen tres, y así sucesivamente. Pero Washington le ha advertido que este 17 de febrero no pueden hacer ningún cambio. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué estará en la agenda de Estados Unidos con relación a Haití? Ha habido enfrentamientos entre la policía haitiana y las bandas armadas en los últimos días. No se ha dado realmente información concreta de los resultados de esos enfrentamientos, porque incluso se habló hace ya una semana de que la fuerza pública intervino el área donde tiene control Barbecue, que es uno de los jefes haitianos más temidos en Haití, y que se dice que tienen una de las mayores bandas armadas. Y entonces se dice que la policía haitiana realizó una incursión en el área de su dominio en Puerto Príncipe. ¿Y se ha sabido de él si estaba en esa casa o qué? No, eso es lo que te digo, no se conoce nada, no hay resultado de qué pasó en ese enfrentamiento que la prensa internacional informó. Pero después debió estar durmiendo no se en conoce, ese momento. Sí, no se conocen mayores detalles de los resultados de ese enfrentamiento. Pero lo que llama la atención en esto, porque si Washington le está diciendo, la Casa Blanca le está diciendo a esta Junta de Gobierno, usted no puede realizar ningún cambio. Bueno, pero ¿cuál es el próximo paso? Porque usted va a dejar esa Junta ahí vitalicia, sin realizar ningún tipo de cambio que esté conforme al acuerdo que se llegó en el CARICOM para integrar esa Junta en el CARICOM y en la OEA, porque fue una decisión simultánea para dejar esa Junta ahí. Entonces, si esa Junta no podrá hacer ningún tipo de cambio, se supone entonces que la Casa Blanca tiene una agenda con lo que se relaciona en Haití. Y uno lo entiende porque la Casa Blanca está muy activa en aplicar su política en la región. Y uno se llama la atención, bueno, pero ¿cómo es posible que ejecutaran una acción militar en Venezuela, se llevaran a Maduro
y no hay ningún tipo de interés por solucionar la crisis haitiana que ya se prolonga en el tiempo con un saldo fatal en términos de pérdidas humanas, de desplazamiento humano, de forzar a los haitianos a salir de su país, nosotros teniendo gran parte de ese peso que significa esa migración. Y entonces lo que uno espera es que así como la Casa Blanca es tan diligente enfrentando otros conflictos a nivel mundial, también se concentre en la solución del problema haitiano, porque se han hecho varios experimentos. Es decir, estas decisiones de la OEA, estas decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ninguna de esas decisiones, ni de la OEA ni del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha impactado en una solución a la crisis haitiana. Ninguna. Todas se toman y uno piensa como que se deja ahí en el escritorio a la espera no sé de qué, de qué poder divino se deja eso a merced, porque cuando se tomó la última decisión de crear una fuerza de supresión de la pandilla o de eliminación de la pandilla haitiana, lo que se dijo es que varios países estaban dispuestos a integrar esa misión en Haití, pero resulta que en la práctica, en los hechos, eso no ha ocurrido. Y Haití sigue en una situación de inseguridad incontrolable. Lo que indica, Manuel, esos análisis sencillos que haces, muy evidentes, es que la suerte de Haití seguirá en peor, es lo que aparenta, porque tanta atención que se le está prestando a Venezuela, a Ucrania, a Groenlandia, a Cuba. Hablo de lugares donde la atención de Estados Unidos está centrada, a Irán, a Gaza. Pero lamentablemente Haití evidentemente en la práctica no está en la agenda del gobierno de los Estados Unidos. No es crítica, es deducción lógica, es lo que veo, es lo que noto. Es la percepción que me da la acción de Estados Unidos frente a Haití. Y pienso que esta situación se va a mantener durante todo este año 2026. Hay 5,000 efectivos que estaban previstos a que ya estuvieran en Haití. No lo están, no hay visos de que lleguen. Mira con la manera que tú inicias el comentario sobre Haití, o sea, verdaderamente la situación hacia lo negativo de Haití se acrecienta y entonces mientras esto sucede es mayor la responsabilidad que tiene República Dominicana de saberse manejar, porque aquí tenemos centenares de miles de haitianos que en parte son sustento de la economía de ese país, pero que de igual forma afectan lo que es el desenvolvimiento normal de República Dominicana, así como tenemos decenas de miles de venezolanos acá, hay niveles de empleo y de desempleo que tú dices, bueno, pero es que esos asientos, esos lugares están ocupados por personas que no nacieron aquí, que no son dominicanos. Es normal en toda cultura, en toda sociedad que haya extranjeros, pero controlados, y no hemos sido los mejores controladores de las inmigraciones en República Dominicana, no solamente de la haitiana, hay que agregar la venezolana, hay que agregar la de otros países que tienen una comodidad casi libre de estar aquí en República Dominicana sin muchas regulaciones, no hay mucha efectividad en eso. Entonces nosotros tenemos también un tema que atender muy directo con el tema de la inmigración y sobre todo cuando se habla de la situación de Haití. Sí. Bueno, hay que establecer diferencia entre la migración venezolana y la haitiana, obviamente. La migración venezolana podría ser en gran medida temporal porque al momento usted dirá, bueno, ahora no se ha producido el regreso de los venezolanos a su patria y eso se entiende porque ellos tienen todavía expectativas que están pendientes de cumplirse. Es decir, ellos tienen el temor de que retornar a Venezuela bajo este régimen no le garantiza absolutamente nada. Pero cuando Venezuela retorne al orden democrático, cuando Venezuela vaya de alguna manera encaminándose hacia la estabilidad económica y la satisfacción
de las necesidades de sus ciudadanos, en esa misma medida, de manera gradual, el venezolano va a regresar a su país. Porque, obviamente, Venezuela es un país que, bien administrado, tiene una economía más grande que la de República Dominicana. Es decir, solamente esos recursos petroleros, esos recursos mineros de Venezuela, le garantizan una estabilidad y un progreso que puede satisfacer las expectativas de sus ciudadanos. Lo que pasa con Venezuela históricamente es que ha habido un declive. Es decir, yo siempre digo, y no a modo de chanza, es que los venezolanos se cansaron de los adecos y de los copellanos. Los adecos y los copellanos, estoy hablando de los socialdemócratas y los demócratas cristianos, en Venezuela alternaban en el poder. 4 años tú, 4 años yo, pero los venezolanos se cansaron de ese esquema, sobre todo porque ellos entendían de que esos gobiernos se prestaban mucho a la corrupción. Ellos decían que la riqueza del país no era correctamente administrada, y entonces se dejaron dormir de un mesías, de un militar, de Hugo Chávez, que surgió como la solución a todo. Yo tengo la solución para todo. Yo vengo con un discurso anticorrupción, yo vengo con un discurso de defensa de la soberanía, pero también de mejoría del venezolano vulnerable, y creyeron en ese discurso, le dieron ese respaldo a Chávez, y las consecuencias no pasaron mucho tiempo cuando comenzaron a arrepentirse de haber votado por ese Mesías, porque, como digo, no todos los Mesías son Jesucristo. Y entonces resulta que eso fue escalando hasta Nicolás Maduro, que ya encabezó un régimen insoportable para los venezolanos y que lo forzó a salir de su país. Las estadísticas hablan de más de 7 millones de venezolanos que salieron de su país buscando la alternativa económica realmente de su sustento y de su familia también, porque se fueron del país para de alguna manera apoyar a la familia que dejaban en Venezuela. Una situación muy triste, muy lamentable, que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, por eso le digo que la migración venezolana es diferente a la haitiana. Con el haitiano sucede todo lo contrario. El haitiano sale, pero no se sabe cuándo va a regresar. Es decir, porque la situación en Haití permanece en el tiempo, se agrava en el tiempo, y usted no tiene hacia el futuro inmediato ninguna posibilidad de mejoría, de que eso vaya a mejorar. Entonces, ahí se establece esa diferencia clara. Sí, por eso debemos ser cuidadosos y tener buen tacto en el manejo de esa situación interna que tenemos, y también la relación bilateral con el vecino, porque con el vecino tú debes saber cómo te comunicas, tú debes saber, independientemente de qué esté sucediendo allá, qué hacer y cómo hacerlo. Hay un encuentro de los 4 presidentes dominicanos que se produjo, se está esperando la decisión, fueron muchos los aspectos que se tocaron. Hay que mirar si ya están definidas las conclusiones, que se entiende que sí, que las conclusiones están, porque las mesas de trabajo que se realizaron, que fueron muchas, durante varios días, con representantes de los 4 presidentes, ya fueron culminadas hace meses. Sin embargo, se ha postergado en el tiempo el conocimiento de qué va a tenerse como propuesta definida de ese encuentro tan importante que en su momento pues acaparó la atención nacional. Esperemos saber, quizás, y es probable, que el presidente en sus primeras comparecencias al país este año se refiera, o si no, considero que debería referirse a ello, porque no vamos a tener ese despliegue de intención y de expectativas que crearon los 4 presidentes con un tema tan delicado como el de Haití, y no tener una definición clara de cuál fue el resultado del contenido de tantas impresiones de personas que han dirigido a República Dominicana. Bueno, así es, vamos a esperar, porque todos los temas que se acordaron en esa reunión fueron sometidos al consenso
de los sectores nacionales representados en el Consejo Económico y Social. De ahí salieron varias iniciativas, algunas de las cuales conllevan reformas incluso a la ley de migración, que ya hay una comisión que está trabajando en eso, que le encabeza el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, pero también hay otras medidas que incluso necesitarían el aval del Congreso Nacional para ponerse en práctica, entonces habrá que esperar. Pero mire, usted no ha hablado de FITUR. Y usted tampoco. Y usted tampoco ha hablado no, porque de FITUR. yo me he quedado esperando. Y mire, yo esperándolo a usted. Sí, ¿Y qué usted ha esperado, además de que nosotros habláramos de eso? Porque nosotros, ustedes notan que aquí hay un tercero que falta, que es Nelson Encarnación. Oigan bien lo que Manuel va a empezar a decir. Que está en FITUR. Ajá. Pero yo supongo que por la diferencia de horas que hay entre España y República Dominicana, a la hora que nosotros estamos aquí, ya Nelson probablemente está pensando en irse a la cama. Sí. Entonces, y miren, no ha podido comunicarse con nosotros. La inversión que hemos hecho, la inversión que hemos realizado, el canal, el programa, nosotros dos, en enviar a Nelson allá, ustedes no se imaginan. Lo último que Manuel entregó a Manuel fue un aparato electrónico para que no tuviera inconvenientes con las transmisiones. Y yo no sé si es para Radio 1000 Informando o Noticiario Popular que Nelson está haciendo transmisiones. Esperemos cuando él regrese que nos haga un resumen bastante amplio de lo que ocurrió. Pero mire, vamos a invitarlo al programa. Sí, ya, ese día será un invitado especial. El invitado. Sí, bueno, en FITUR realmente una nutrida delegación de República Dominicana, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Lo que se resaltó en el día de ayer, Gregory, es que nuevamente el país está siendo centro del interés de inversores en el sector turístico. Qué bueno. Y estamos hablando de inversiones por el orden de los 50.000 millones de dólares. Y uno diría, bueno, una suma realmente astronómica. Son las intenciones que hay hasta ahora. Sí, las ofertas. Sí, porque hay en FITUR están participando representantes de los 3 principales bancos del sistema dominicano. Está el Banco de Reserva, el BHD y el Banco Popular. Normalmente participan en esta ronda de negociaciones que se celebran en el marco de FITUR y se hablaba de que cada banco está teniendo al día hasta 50 o 60 reuniones de negocios, y eso es bastante. En esas reuniones de negocios se conocen ofertas de inversores interesados en alguna manera en invertir en alguno de los polos turísticos de República Dominicana, pero vuelve a resaltarse el desarrollo de Miche. El desarrollo de Miche vuelve a estar presente en esta feria de FITUR y al parecer Miches, al igual que el año pasado, sigue concitando el mayor interés de los inversores por desarrollar proyectos turísticos en esa costa del Atlántico. Es una costa maravillosa y yo siempre te he dicho que yo soy enamorado de Playa Esmeralda. Es decir, cuando tengo oportunidad, me doy mi viajecito. Esa es tu predilección. Me doy mi viajecito a Playa Esmeralda. No hay muchas condiciones todavía, porque ahí eso es playa virgen, pero uno disfruta realmente de la naturaleza. Pero llegará el tiempo en que ya toda esa costa de Playa Esmeralda, yo pienso que será captada por los hoteles y uno no tendrá ya esa oportunidad de disfrutar de esa naturaleza así en bruto, sin intervención, que uno disfruta en esa área. Pero qué bueno, eso implica desarrollo y el desarrollo implica ese tipo de sacrificio. Me decía un amigo, mira, disfruta de esto porque en 5 años ya tú no podrás entrar como tú entras aquí. Ya de hecho, ahí se han desarrollado 4 hoteles 5 estrellas, que al parecer están teniendo éxito, y Miche sigue copando realmente la atención. El acceso a Miches vía terrestre, o sea, la carretera. Sí, maravilloso. Bien. Sí, estoy hablando de usted tiene acceso a Miche por 2 puntos, por el Ceibo y por Punta Cana. De Punta si yo Cana, voy desde aquí, desde Santo Domingo a Miches, o desde Santo Domingo a Punta Cana, ¿a qué lugar yo llego en menor tiempo?
Bueno, ahí parece ser que por el Ceibo usted tendría un poco menos de tiempo para llegar a Miche, pero en la carretera, por ejemplo, entre el Ceibo para llegar a Miche, es una carretera de curva, una carretera de curva, algunos precipicios en ocasiones. Mayor seguridad hay por Punta Cana, porque es una carretera recta, en muy buenas condiciones. Es posible que usted dure 2 horas hasta Punta Cana y 1 hora de Punta Cana o 40 minutos de Punta Cana a Miche. Pero realmente yo prefiero la ruta de Punta Cana. Santo Domingo, Punta Cana, Punta Cana, Miches. Es una ruta bastante segura porque usted va transitando por autopista. Ahora, autopista Manuel, en buenas condiciones. igual como sucedió con Punta Cana y Bávaro, fui una vez a Miches, pero bueno, puedo decir que no he ido a Miches. Si en Miches ese polo turístico, ese punto turístico es como se mira tan promisorio, ¿habría la manera, vía terrestre, de simplificar en el tiempo, como se hizo con Punta Cana, para ir desde Santo Domingo a Miches? ¿Tú tienes conocimiento de si se podría? Bueno, hay 2 opciones, porque yo olvidé decir que por Atomayor usted podría llegar hasta la zona de Miches, Sabana de la Mar. Hay otro pueblo que no recuerdo el nombre, que está antes de Sabana de la Mar, que tú te vas por Atomayor. Es una carretera que estaba en proceso de reconstrucción y de pavimentación hace mucho tiempo. Yo no sé realmente, porque hace mucho que no cubro esa ruta, si realmente eso se terminó. Pero ese es otro punto donde tú puedes accesar a Miche, sí, por Atomayor. Lo que se parece mucho a la del Ceibo, porque para tú hacerlo por el Ceibo, tú tienes que llegar a Atomayor y coger en ruta entonces para el Ceibo. Y en el Ceibo, tú coges para el poblado de... ¿cómo que se llama? De Sánchez, yo sé que es Sánchez, pero tú bajas y tú llegas por ahí a Sabana de la Mar, que es otro punto que se está desarrollando también turísticamente, y entonces tú puedes llegar a Miche, pero no sé, eso habría que ver ya en obras públicas, si hay algún rediseño de alguna carretera que te permita ya un acceso más directo a Miche, pero que yo sepa, hay esos 3 puntos que se utilizan para tú llegar a Miche: Punta Cana, Atomayor y el Ceibo. Lo importante con el tema que pones, iniciando con Fitur, Turismo, República Dominicana, es que esta área de desarrollo de turismo en Dominicana sigue en crecimiento, en expansión, en ampliación. Tenemos a Punta Cana que crece, aún crece, sigue creciendo. Bávaro por igual. Mencionas a Miches, Sabana de la Mar, Pedernales, Puerto Plata, Samaná, Las Terrenas. O sea, República Dominicana tiene muchos lustros por delante para seguir ampliando lo que es la oferta turística. Ojalá continuemos haciéndolo de manera correcta, como hasta el momento miro que se está haciendo, y verdaderamente esto invita, Manuel, esto invita a que las autoridades educativas implementen la impartición desde temprana edad en la escuela del idioma inglés, por lo menos del idioma inglés, que el ciudadano dominicano pueda tener un jovencito que cuando ya llegue al bachillerato domine completamente la lengua del idioma de Shakespeare. Entonces, pienso que podría, con los recursos que hay, establecerse esa parte. Sí, Gregory. Y finalmente, uno entiende que es prudente que las autoridades dominicanas, sobre todo turismo, estén poniendo su mira en el desarrollo de Miche. Es una costa emblemática, una costa realmente de mucho atractivo, de buenas playas, y entonces Miche se merece ese crecimiento, ¿verdad? Ese desarrollo. Pero también no hay que descuidar otros polos turísticos igualmente importantes para la República Dominicana, porque estamos desarrollando Pedernales. Sí. Apenas vi que se habló de 1 o 2 proyectos de Pedernales que se consiguieron en Fitur.
en estas reuniones de Ah, Fitur. qué bien. Y entonces uno piensa que también de manera equitativa hay que poner también el interés en otros polos turísticos que también necesita desarrollo. Ahí está Puerto Plata, que despertó hace mucho, entonces Puerto Plata también merece la atención. Pero el mismo Punta Cana tampoco, usted no puede irlo sacrificando tanto para favorecer a Miche. Debe haber una estrategia de presentación común de las ventajas y los atractivos naturales que tienen todos esos polos turísticos en la República Dominicana para que se proyecten. Yo pienso que los bancos presentan un menú y están también a disposición del interés que tenga el inversor, de en qué punto quiere desarrollarse. Pero también está el compromiso de las autoridades de alguna manera de promover todo lo que es el territorio nacional, sobre todo el territorio que tiene vocación turística. Bien, y el turismo hay que darle las facilidades a los inversionistas de muchísimos aspectos que son la base para que el inversionista pueda venir aquí a República Dominicana. Pero en turismo seguimos creciendo. Debemos decir adiós hasta el martes en vivo. El lunes tenemos un programa, un resumen interesantísimo, pero el martes estaremos en vivo y espero que nuestro enviado especial pueda ya haber retornado después de esa fructífera labor hecha en Europa, sobre todo en Madrid, España. Nelson Encarnación. Bueno, recordar que ahora viene Graciela Fontanito Sí. con su consejo de salud Y Argenis. y Argeni Viñas, En que cine. vienen con cine. Sí, señor. Nos vemos, Manuel, entonces. Muchas gracias.